Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? Un gusto. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle por brindarnos este tiempo y le vamos a hacer unas preguntitas sobre el negocio a mis compañeras. Claro que sí, con mucho gusto. Ya, el motivo sobre lo que vamos a hablar es por el método Teach. Julie. Ya, Julie tiene problemas en el internet. Entonces, no sé, pues, ¿qué nos podrías decir sobre, por ejemplo, qué es el método Teach? Bueno, yo lo poco que conozco sobre el Teach, sé que es una metodología con la que se trabaja específicamente con niños diagnosticados con autismo y también con niños que tienen dificultades en la comunicación verbal específicamente. Entonces, es una herramienta que se utiliza para que ellos puedan comunicarse como una manera alternativa de comunicación, digamos. Entonces, se basa en un entorno estructurado, en apoyos visuales, tomando en cuenta las características del niño y lo que se desea estimular para proponer una intervención, ya sea en el aula o en el hogar. Ya, entonces, ¿cuál sería el fin o el objetivo de este método? Bueno, yo creo que el fin concreto del método Teach es desarrollar formas específicas a través de las cuales el niño pueda comprender a las otras personas y adaptarse, por así decirlo, al medio que lo rodea. Facilitarle una herramienta de comunicación alternativa con el que él puede interactuar y se pueden desarrollar habilidades sociales. ¿Ya? El método Teach entonces podría estar en cualquier asignatura, se podría adaptar a cualquier asignatura o en una más específica que la otra. Bueno, el método Teach como tal no tiene una asignatura concreta, se pueden trabajar desde rutinas de la vida diaria, desde, qué sé yo, aseo personal, comida, todo lo que el niño realiza en casa, hasta los deberes, asignaturas y actividades que deba desarrollar dentro del entorno escolar. Entonces, realmente es muy amplio lo que se puede trabajar en el método Teach. Claro que hay ciertas pautas que se deben seguir para poder adaptarla en cada espacio. No es lo mismo utilizar el método Teach en casa que utilizarlo en la escuela. Para eso sí el profesor tiene que estar realmente preparado en esta metodología y, bueno, contar con los recursos necesarios para poderlo implementar en el aula, que yo creo que no solo es beneficioso para el niño con la dificultad, ya sea de comunicación o con el trastorno del espectro autista, sino también con niños sin ningún tipo de trastorno, porque es un mecanismo que realmente nos sirve para desarrollar habilidades comunicativas en los niños a nivel general. Ah, ya. Entonces, ¿cómo sería esta aplicación? ¿Cómo se aplica? ¿Podría, por ejemplo, aplicarse a cualquier edad o hay una edad en específica en la que se pueda aplicar? A ver, yo creería, siempre se dice, ¿no?, que la intervención temprana es lo más adecuado. Entonces, mientras el niño sea más pequeño, es más satisfactoria la respuesta al método Teach. ¿Por qué? Porque si un niño a partir de los 3 años se empieza a familiarizar con los pictogramas, con los apoyos visuales y con la estructura y pautas que se manejan en el Teach, le va a ser mucho más fácil cuando trabaje tareas un poco más complejas en el entorno escolar. Es decir, si lo aplicamos desde casa, cuando el niño está con actividades sencillas, con pasos cortos, es mucho más beneficioso. Sin embargo, creo que no hay un límite de edad como para decir desde esta edad se inicia o hasta esta edad se puede utilizar. No hay una edad específica en el Teach, yo creería que ese es un rango abierto, pero sí vale la intervención temprana, porque a veces sí ha pasado de que hay niños que tienen un trastorno del espectro autista
de alto funcionamiento y con ellos, por ejemplo, como no están tan adaptados a los pictogramas y tienen una comunicación verbal más fluida, no es tan recomendable, ¿ya? Porque se pueden manejar con otro tipo de apoyos visuales y al no estar familiarizados desde pequeños con este método, se les puede llegar a complejizar ya cuando llegan a una edad un poco más madura en el sentido del desarrollo. Ah, ya. Me habló que, por ejemplo, se puede hacer en los niños con problemas del espectro autista, como con cualquier otro niño, sin ningún otro problema, ¿verdad? ¿Esto no importaría, por ejemplo, la forma de aprender al niño? ¿Se lo adaptaría o tiene o se aplica de diferente forma? A ver, siempre para cualquier intervención necesitamos partir de las fortalezas del niño. Eso hay que tenerlo súper claro. Cada niño tiene sus intereses, sus características individuales y un plan de intervención siempre parte de las fortalezas y de las necesidades. Entonces, para poder aplicar el TEACH, yo tengo que tener un diagnóstico tanto de fortalezas como de necesidades, ya sean educativas o necesidades en la comunicación, o lo que se vaya a trabajar específicamente con el tema del TEACH. Entonces, a partir de este diagnóstico, se hace la propuesta de intervención. Es de donde yo tengo mi fundamentación que me permite a mí armar la intervención con la metodología TEACH, con las pautas. Por ejemplo, hace poquito yo tuve que armar una intervención basándome en la metodología TEACH. ¿Y qué hicimos? La caracterización primero del niño en todos sus aspectos, en el ámbito escolar, el ámbito familiar y en el contexto también social, ¿no es cierto? No solo en la escuela, sino también cuando sale al parque, los intereses que el niño tiene, porque si es un niño con autismo, recordemos que tienen intereses restringidos y de ahí podemos partir para cualquier metodología. Entonces, a partir de esta caracterización de los contextos en donde el niño se desarrolla, yo propongo mi intervención basado en el TEACH. Por ejemplo, una de las pautas es la parte de el espacio físico que debe estar estructurado de una manera visualmente adecuada al entorno y a lo que queremos trabajar con el niño. Entonces, el aula debe estar distribuida por rincones y cada rincón tiene que corresponderse a lo que yo quiero trabajar. Si son las emociones, pues es un rincón, un espacio en el aula en el que el niño puede trabajar el reconocimiento de las emociones propias y de los demás compañeros. Hablando de su experiencia, detalladamente, ¿en qué se basó? ¿En alguna materia? ¿En algún método que quiso aplicar? Bueno, actualmente yo estoy cursando el máster en dificultades del aprendizaje. Siempre el autismo ha sido una rama de mi carrera que me ha interesado mucho, entonces he estado investigando sobre estas metodologías para aplicar con estos estudiantes y estoy cursando la materia sobre trastorno del espectro autista y sobredotación. Entonces, dentro de esta asignatura teníamos que armar una propuesta de intervención para niños con trastorno del espectro autista. Entonces, en base a lo que propone la metodología TEACH y a las pautas que nos dan, lo que hicimos, porque era en grupo, con un grupo de compañeras, era primero hacer la caracterización del niño, como les comentaba, y de ahí sí partir ya desde las pautas TEACH para crear el entorno estructurado o proponer cómo se debería crear este entorno estructurado en clase y tomando en cuenta primero la estructura física, temporal, los sistemas de trabajo y la organización de tareas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue armar una intervención por rincones en el aula, porque era lo que el niño necesitaba desarrollar. Por ejemplo, estimulación sensorial, que en el autismo es muy común. Hay niños hipersensibles, entonces siempre hay que trabajar la parte de la estimulación sensorial, las emociones, como te comentaba anteriormente, y también las habilidades sociales y comunicativas. Entonces, en estas tres grandes ramas, que básicamente son las que caracterizan al autismo, nosotros propusimos diversas actividades que estaban enfocadas en la metodología TEACH.
Ya, y por ejemplo, el uso de estos pictogramas que se usan, las técnicas audiovisuales, ¿siempre le ha funcionado o hubo una actividad que a veces dijo, no, esta no va, puede estar otra? No siempre da resultados. Yo creo que por eso hay diversidad de metodologías también, ¿no? No hay una sola como que te diga, esta va a funcionar en todos los casos y en todos los niños. Cada niño es diferente, cada niño se adapta a la metodología de forma distinta. Por más que sea el teach, hay algún niño que le va a gustar cierta parte, hay otro a lo mejor que no. Pero lo que sí, bueno, personalmente me ha funcionado es adaptar los pictogramas o los apoyos visuales al interés del niño. Por ejemplo, tenía un niño con Asperger que realmente le atraía mucho el diario de Greg, entonces era como que su particularidad. Él, si tú le pones a trabajar con una actividad en donde esté este personaje, este muñeco de Greg, él desarrolla la actividad de manera correcta, pero si no está este personaje, puede presentar hasta un poco de ansiedad, porque es lo que a él le gusta y es lo que a él le motiva a desarrollar la actividad. Entonces, sí he tenido dificultades cuando, por ejemplo, no adapto la actividad y por ahí sale otro muñequito, sale otro personaje. Entonces, sí trataba de regirme mucho al interés del niño. Si le gustaba Greg, por ahí también había Among Us, entonces siempre trataba de conocerlo y adaptar ya sea los apoyos visuales o las fichas pedagógicas con las que yo trabajo con estos personajes. Ah, ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por robarle estos minutos de su tiempo.